Bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga cuando se encuentran en sus casas, con sus familiares, con sus amigos. Espero que esta palabra les toque el corazón como me ha tocado a mí, como me ha llenado, como me ha investido, como me ha hecho un despertar en el caminar de la gloriosa palabra de Dios. Hermanos, la situación que estamos pasando ahorita todos sabemos que no es fácil. Gloria a Dios a las personas que se cuidan, a las personas que están tomando las cosas con seriedad, obedeciendo, como dice la palabra de Dios, las leyes terrenales del hombre. Porque esta enfermedad continúa destruyendo, porque esta enfermedad continúa matando personas. El coronavirus es real. La enfermedad que está pasando es real. Hermano, por favor, abramos los ojos. Respetemos las leyes. Guardémonos. Si salimos afuera por alguna necesidad, pongámonos la máscara. Sé que a muchos de nosotros no nos gusta. Sé que muchas personas te dicen, pastor, pero yo tengo fe. Y yo te digo, gloria a Dios que tú tengas fe. Pero tú tienes que respetar las leyes. Y tú no tienes que jugar con tu vida, porque no solamente estás jugando con tu vida, sino que estás jugando con la vida de tus vecinos, con la vida de tus hermanos, con la vida de tus hijos si tienes, con la vida de tus parientes. Hace poco acaban de perder un hermano, un amigo, el hermano Víctor. Un hombre que ama la palabra de Dios, un hombre que pudimos ver el cambio, como dice el antes y el después. Las personas cuando realmente venimos que son convertidas al evangelio de Cristo Jesús. Su testimonio fue un testimonio sorprendente para la vida de cada uno de nosotros. Un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre que siempre tenía una sonrisa para todos, un hombre que nunca decía que no a las cosas, siempre estaba para ayudar a los demás. Pero lastimosamente, una persona se le acercó o alguna persona a él y lo contagió con esa enfermedad. Y lo perdimos, pero bendito sea Dios que él ya está en la gloria del Señor. Como dice la palabra de Dios, que ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Él está sano en la presencia de Dios. Aleluya. Muchas personas dicen que ya no hay milagros. Muchas personas dicen que ya no existen, que los milagros es en el pasado. Pero el Dios que yo predico, el Dios que yo sirvo, el Dios que yo amo, del Dios que yo testifico, sigue siendo milagro, sigue sanando y sigue restaurando almas para Cristo. En esta semana hubo un milagro sorprendente y natural. Hay un hermano, un pastor que se encontraba con cáncer nivel 4. Ya lo habían desahuciado, ya lo habían dado por completamente perdido, que ya no había esperanza en su vida, que la única esperanza era la muerte. Pero sabemos que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nuestra esperanza está en las manos de Dios y que la última palabra la tiene el Señor. Cuando nosotros somos obedientes y somos fieles a Él y confiamos en Él. Este hermano, este pastor, le tenía el cáncer, le había agarrado en todas las partes, de toda la parte de aquí del costado hasta parte de la columna, que él ya estaba completamente que no podía moverse, desahuciado. Habían conseguido unos vecinos, instalaron una cama para que él pudiera moverse su espalda, porque ya no podía depender de él. Estaba completamente, como dice, postrado en su casa, esperando que la muerte. Pero clamaban por misericordia, clamaban por un milagro. ¿Y saben qué? El Señor hizo el milagro. Este siervo de Dios es sano. Y ahorita están diciendo que solamente hay una molécula del cáncer, que no entienden que cómo es posible que este hombre que estaba al borde de la muerte, que este hombre tenía un 99.9% de muerte, ese por ciento, el Señor lo tiene para la gloria de Dios y está testificando. Y él se agarró, hay un versículo maravilloso en la palabra de Dios que cuando Jesucristo sanó a un paralítico, él dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El testimonio de él es que agarró el colchón y dices, este versículo es para mí más real y verdadero que nunca en mi vida, porque el Señor ha quitado mi enfermedad y me ha dicho, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es el Cristo que glorifico, ese es el Cristo que amo y el Cristo de gloria. Muchas veces es necesario que Dios haga eso para un despertar, para las personas inconversas que a través de
milagros sobrenaturales como esos, esas personas vengan a Cristo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un milagro sobrenatural que está en la Biblia, uno de los versículos más maravillosos que a mí me encanta, que se encuentra en el libro de Hechos, porque podemos ver que aún, así como esos santos siervos de Dios, el Señor está utilizando hombres y mujeres dispuestos a representarlo, dispuestos a servirle y alabarle. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la encontramos en el libro de Hechos 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que se borren, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Pero antes de llegar, como dice el texto, tenemos que ir completamente al contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué el apóstol Pedro está confirmando? ¿Por qué el apóstol Pedro está diciéndole al pueblo de Israel, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio? En este caso, algo maravilloso. Un milagro de Dios y una predicación, un arrepentimiento y la restauración de parte de Dios. Eso es lo que Dios hace. Vamos entonces a empezar en el versículo 3. Vamos a ir caminando rapidito. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Pedro y Juan eran estos hombres dedicados, entregados a la oración de Dios, entregados en cuerpo y alma. Ellos amaban la obra de Dios. Los judíos eran personas dedicadas a la oración. Y ellos se reunían 3 veces por semana. 3 veces, 7 días a la semana. ¿Cuántas? 3 veces al día, 7 días a la semana. En la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 hasta que se oscurecía, hasta que ya no se podía ver. Estaban alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Estos hombres amaban. Estos hombres deseaban recibir, como dice la palabra de Dios, la leche no adulterada. Y esos crecían unánimes en la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 2:46, y preservaban unánimes cada día en el templo. Preservaban unánimes, amaban y se amaban los unos a los otros. Y siempre estaban en comunicación y tenían ese deseo y esa necesidad, como en el tiempo actual. La iglesia actual que estamos, tenemos días de semanas, un día a la semana. Lastimosamente, ahorita no lo podemos hacer por la epidemia, por lo que está pasando, pero todas las iglesias tenían un día de reunión que es importantísimo. Pero en la actualidad, las personas no se han dado cuenta de la importancia, el poder que hay en la oración, porque casi siempre las iglesias están vacías el día de la oración. El domingo todo el mundo está. 85%, el viernes, el martes, el día que el pastor o los líderes tengan de reunión, casi siempre los días de oración están siempre vacíos, porque no han entendido la profundidad, porque no han entendido que en la oración se encuentra el poder de Dios. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Era un hombre, primeramente encontramos estos hombres, Pedro y Juan. Dice la palabra de Dios que venían todos los días al templo. Estos hombres me imagino que venían hablando, platicando de lo que van, tal vez el programa o de la enseñanza que iban a hablar. Mientras ellos iban al templo, traían un hombre paralítico de 40 años y era un hombre que había nacido con ese defecto. Sabemos que la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que los judíos creían que la persona que nacía con enfermedad era una persona que había nacido en pecado. Tal vez la palabra no lo explica de esa forma, pero tal vez era el motivo de que él nunca entraba al templo, sino que solamente se quedaba en la puerta. Dice que se quedaba en la puerta de la Hermosa. La puerta de la Hermosa era una de las puertas favoritas del templo de Salomón y muchos pasaban por ese lugar. Era un punto estratégico, era una manera donde las personas podían ser un familiar, un hermano, un amigo o alguien que tenía, como dice, compasión de esta persona, de este caballero que se encontraba en esa terrible situación. No podía defenderse de sí mismo. La única manera era mendigar y pedir. Lo ponían al lugar, en un lugar que sabía que la gente venía y la gente, como dice, le daba una moneda. Recuerde que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que todas las cosas las tenían en común y ellos eran davidosos
ellos le daban, aunque sea algo, pero siempre le daban algo. Las personas que entraban en el templo del Señor. Y era puesto este caballero, este hombre ahí, a pedir limosna. No sé si lo ponían desde la mañana hasta el atardecer de la tarde, que estaba todo el día, y después lo venían a recoger para llevarlo. Pero ese era el punto de él, el punto estratégico. Dice, hay personas en la actualidad que piden dinero, pero hay personas que realmente no tienen necesidad. Tienen pies, tienen manos, pueden trabajar. Este hombre era un hombre de nacimiento. Dice Henry Matthews que este hombre sí era digno de que las personas le dieran, de poder mendigar, y él no debería haberse sentido avergonzado por pedir, porque era una necesidad y porque era algo visible, que todo el mundo veía que él no podía trabajar en esa condición que estaba. Pero dice que es 1000 veces mejor darle de comer a 10 zánganos o 10 personas que no quieran trabajar, que esas 10 personas se mueran porque no van a trabajar. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de darle a una persona, aunque tú sepas que esta persona lo va a utilizar en otra cosa, dáselo. Que sea Dios la persona que se encargue de juzgar con ellos. Nosotros hagamos lo que Dios nos manda. Ser davidosos y bendecir a esa persona con lo poquito que podemos. Entonces, seguimos. En el templo, cuando vio a Pedro, maravilloso, cuando vio a Pedro y a Juan que entraban en el templo, les rogó que les pidieran les rogaba. Cuando vio a Pedro y a Juan, dijo, uy, aquí vienen los grandes, aquí vienen los líderes. Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, dijo, míranos. Digo, aquel se quedó atento. Si estos son los líderes, si a estos son las que las personas ponen todas las cosas, como dice la palabra de Dios, que todas eran puestas a los pies de los apóstoles, propiedades, dinero, todo lo que tenían se lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran repartirlo dentro de las necesidades de la iglesia. Si aquellos me están dando, cuanto más estos apóstoles, estos líderes andan cargados. Pedro y Juan, ¿qué lo que hicieron? Y se sacan, le dicen, míranos, nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros no cargamos dinero. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No tengo oro ni plata. La pastora, una vez llegó una hermana a una iglesia y le preguntó, pastora, yo tengo necesidad, pastora, yo necesito de esto. La pastora le dijo, hermana, la iglesia de nosotros es una iglesia pequeña, es una iglesia que apenas viene empezando. No tenemos fondos todavía, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, recibe sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, que las puertas se te abran para un trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga con un trabajo, te bendiga con un hogar, que el Señor te bendiga con cualquier necesidad que estás teniendo en este momento. Pero ella no dijo, porque andaban buscando otro tipo de ayuda económica. Eso es lo que pasaba con este paralítico. Este paralítico no andaba buscando la ayuda, una ayuda espiritual. Este paralítico no tenía necesidad, no sentía la necesidad de Dios, sino que la necesidad de él aparentemente era material, no espiritual. Pero aquí miramos un gran hombre, estos hombres de Dios. Dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Yo te doy a Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que es 1000 veces mejor que el oro y que la plata refinada. Y sucede algo maravilloso. Y tomándolo de la mano, desde la mano derecha, y le levantó, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Póngase a pensar. Le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te le doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. El paralítico que queda con la boca abierta. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Pedro? Agarrarlo de la mano y levantarlo. Dice la palabra de Dios que al instante se le levantaron, que dice al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Al instante la fe de estos hombres era sobrenatural. Un milagro extraordinario estaba pasando en ese momento. Por la fe de estos grandes santos de Dios, por la fe de estos hombres que tenían puestos sus ojos en el Cristo de la gloria, en mi Señor, en mi Salvador. Y sucedió algo maravilloso. ¿Y qué sucedió? Algo maravilloso. Después de que este hombre fue sanado, dice, y saltó, y se puso en pie y anduvo y entró en ellos
en el templo andando, dice, saltando y alabando a Dios. Cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, cuando nosotros recibimos el favor de Dios, eso debe ser el gozo en nuestro corazón de alabar, de glorificar, de exaltar la gloria de mi Cristo Jesús. Pero hay muchas personas que reciben milagro de Dios. Hay muchas personas que reciben sanidad. Hay muchas personas que reciben la bendición económica, un buen trabajo, y se quedan en la boca, se quedan calladitos, sin darle la gloria a Dios, sin exaltar el nombre de mi Cristo de la gloria, sin decir, bendito sea Dios que el Señor abrió puertas, bendito sea el Señor que el Señor me levantó, bendito sea el Señor que el Señor restauró mi hogar, restauró mis hijos. Se queda como que no pasó nada. Este hombre, podemos ver la felicidad, el gozo, un hombre paralítico por 40 años, brincaba, saltaba dentro de la iglesia, aleluya, gloria a Dios, viva mi Cristo de la gloria. Eso es maravilloso, ¿no creen? Ese es mi Dios. Y el mismo Dios continúa haciendo milagros. Continúa haciendo milagros. Entonces, y todo el pueblo, mire qué precioso. Cuando una persona testifica, cuando una persona honra al Señor, cuando una persona pone a Cristo en primer lugar, y todo el pueblo le vio y andaba alabando a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir que limosna. Cuando una persona, el antes y el después, por decir, este es el borracho, este era el alcohólico, este era el que golpeaba a la mujer, este era la mujer que vendía su cuerpo, este era aquel farsante. Y la gente le reconocía, hoy es una persona diferente. Hoy es una persona que le sirve. Hoy es una persona transformada y edificada por el poder de la palabra de Dios. Eso es tan importante. El testimonio de un cristiano es necesario para que el nombre de Cristo Jesús, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y exaltado. No nos podemos quedar callados, porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un hombre renovado por el poder de la palabra, siempre va a mostrar el gozo, siempre va a mostrar y va a poner a Cristo en primer lugar. Su palabra va a estar llena de alabanza y de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestro hogar. Y eso es lo que vemos aquí. Reconociendo, y la gente dice, es maravilloso, nos van a reconocer. Reconocían, dice que él era quien que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa y se llenaron que de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Qué hicieron? Se llenaron de asombro y espanto por lo que Dios había hecho. Muchas veces es necesario que Dios, a través del glorioso Espíritu Santo de Dios, a través de hombres y mujeres, haga este tipo de milagro, haga este tipo de despertar por este tipo de personas que no creen en Dios, que no creen en el poder, que no creen en la sanidad, que no creen en los milagros de Dios. Cuando una persona, para el cristiano verdadero, para el Hijo de Dios, que tenemos puesta nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, para nosotros no necesitamos ver milagros, porque sabemos que el milagro de vida es Cristo Jesús en nuestra vida. El milagro es que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, y la palabra dice que cuando nosotros, que el Señor sabe aún las necesidades que nosotros tenemos, que se las digamos a Él. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor le dice, ok, confíen en el Señor, confiesen. Pero yo sé lo que ustedes tienen necesidad. Y nosotros sabemos del Dios que tenemos, del Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que libra y el Dios que nosotros le servimos. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Entonces, después de todo esto, después de que el pueblo mira, después de que el pueblo se reúne, y teniendo asidos y teniendo agarrados asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico acudió al pórtico que se llamaba de Salomón. Todo el pueblo corrió, todas las personas alrededor, todos los vecinos, los chismes y todo alrededor. ¡Wow! Un milagro sobrenatural. Acaba de sanarse el vecino. ¿Te acuerdas del vecino que nació cojo, que nació incapaz de poderse mover, que nació sin fuerza en las piernas? Hoy el Señor lo ha restaurado. Hoy el Señor lo ha liberado. ¿A quién? A través de estos profetas, a través de Pedro y Juan. Porque dice la palabra de Dios que Pedro lo levantó por la mano derecha, pero sabemos que si Pedro lo agarró por la mano derecha, Juan tenía que estar por la mano izquierda para levantarlo, porque estos hombres siempre andaban juntos testificando de la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Pero dice esto aquí: atónicos acurrieron al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro, esto es maravilloso. Viendo esto, Pedro
respondió al pueblo: varones israelitas, no le llame hermano, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Es cierto, si nos ponemos a pensar, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es cierto que ha ocurrido un milagro maravilloso, es cierto que ha ocurrido un milagro sobrenatural. Pero ¿qué? Meses atrás, cuando mi Señor Jesucristo restauró a Lázaro 4 días de muerto, cuando el Señor Jesucristo sanó al leproso, cuando el Señor Jesucristo sanó a los ciegos, ¿acaso que los milagros que mi Salvador no eran más fuertes o mejores que el milagro que acaba de hacer a través de su nombre, en su nombre? Entonces, ¿por qué os maravilláis o por qué os asombrás? Como que fuera la primera vez que hubieran visto un milagro hecho de la mano de Dios. Juan, esto es precioso como el apóstol defiende la honra de mi Dios. Y viendo esto, Pedro respondiendo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? ¿Qué es lo que dice esto? ¿Por qué ustedes ponen la mirada en mí y en Juan? Si nosotros no tenemos capacidad de hacer esto, si nosotros no somos nadie, no tenemos el poder para sanar a esta persona. Juan está diciendo, ¿cómo es posible de que ustedes pongan los ojos en un hombre común y corriente como ustedes? Como que si por nuestra fuerza. Eso es lo bonito, como que si por nuestra fuerza o poder o piedad hubiésemos sanado a este hombre. El Dios de Abraham, aquí empieza. Aquí Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. Pedro, si ustedes lo analizan, él utiliza la oportunidad. Un milagro de Dios, una multitud, una oportunidad para predicar el evangelio. Una oportunidad para predicar el evangelio de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregaste. Ahí le está dando duro. Esa es la predicación. Muchas veces nosotros predicamos, muchas veces queremos convencer a una persona con ideología, con filosofía, acariciándole, tocándole la espalda. No, hermanito, está bien, pero la carne es débil. No, la palabra de Dios es fuerte y cuando es necesario confrontarnos con el pecado, tenemos que recibir la palabra de Dios. Y Pedro no les estaba hablando, dice, con cariño. Aquí les está hablando fuerte lo que ellos habían hecho. Y dice: vuestros padres han glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste. Ya está hablando de ellos. A quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. A este había resuelto ponerlo en libertad, a quien vosotros negaste, a quien ustedes no lo aceptaron como el rey, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, porque ustedes no lo vieron como ustedes querían, montado en un caballo, montado con vestidura, venir con pompa, con ropa de gala, vieron a un hombre manso, a un hombre humilde, a un hombre lleno del poder, pero lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios, y ustedes no lo aceptaron. Ustedes prefirieron, le dice, un asesino. Ustedes prefirieron entregar al santo de Dios y pedir a un asesino. Pidieron a, ¿cómo se llama? A Barrabás. Prefirieron pedir, dice, entregaron a muerte al Hijo de Dios y pidieron la libertad de un asesino. Cuando el mismo Pilato estaba dispuesto a sacarlo, a entregarlo a la libertad, porque él sabía, dice, que ustedes lo estaban entregando por envidia. En pocas palabras le está diciendo, aún Poncio Pilato tenía más fe que ustedes mismos eran los herederos de recibir la herencia de Dios. Ustedes la despreciaron. Ponerlo en libertad. Mas vosotros, escucha cómo le dice, mas vosotros negaste al santo que está diciendo, negaste a Cristo, negaste que él era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios y justo. Pediste que os diese un homicida. ¿Quién era? Barrabás. Y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. Dice, ustedes mismos entregaron y mataron al santo, al varón de Dios. Pero dice que Dios lo ha resucitado. Aleluya. Y está a la diestra del Padre. Y desde allá intercede por otro. Y dicen los apóstoles que nosotros, siendo testigos, si fueron los testigos oculares,
del milagro divino de que Cristo de la gloria ha resucitado. Vamos entendiendo entonces el milagro, la predicación fuerte de Pedro. Mataste el actor de la vida, mi Cristo de la gloria, de la vida, es a quien Dios la ha resucitado de entre los muertos, de lo cual dice, nosotros somos testigos. Y por la fe, ¿en quién? En mi Cristo de la gloria. Y por la fe en el nombre en el nombre a este que vosotros habéis conocido, que le ha confirmado su nombre, dice que por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes están viendo este milagro sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Es que este cojo ha sido sanado por el poder, primeramente en la fe. ¿En quién? En Cristo de la gloria, en el poder. Cuando hay siervos y mujeres, cuando hay personas que aman, que creen, que se entregan como estos hombres en oración y en ayuno y en entrega que su corazón y su mente y esa fe inquebrantable, es cuando vamos a ver grandes milagros dentro de la iglesia de Dios. Cuando hay hombres y mujeres y un pueblo sediento de querer crecer en la palabra de Dios. Por la fe en el nombre, a este dice que vosotros veis y conocéis que confirma su nombre, la fe. La fe que es por el oír, es que por oír dada, a este ha dado completa sanidad. Gloria a Dios. Más ahora, mire qué lindo, después de que les habla fuerte, después de que les dice, ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes lo condenaron y ustedes mismos lo mataron, pero el Dios de la gloria lo ha resucitado. Pero aquí ya les empieza a suavizar. Aquí Pedro ya les empieza, ya les bofetía, como dice, lo volví a confrontar con su pecado. En el versículo 3:17 empieza, mas ahora, hermano, sé que por ignorancia habéis hecho eso, como también vuestros gobernantes. Sé que por ignorancia y también vuestros gobernantes. Recuerda que los judíos, que los saduceos y los fariseos fueron los que amotinaron o como dice, confrontaron al pueblo de que estuviera en contra de nuestro Señor Jesucristo. Aún cuando Pilato estaba dispuesto a entregar a nuestro Señor Jesucristo a la libertad, le dijeron, si tú entregas a este hombre, tú estás en contra del César. Estaban manipulando al pueblo de Dios y estaban queriendo manipular aún a los gobernantes. Los fariseos, porque detestaban, porque sabían, porque le tenían envidia a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto era a propósito, un plan divino del Señor. Pero Dios, aquí el 18, pero Dios ha cumplido así lo que habéis antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes creen que ustedes lo condenaron, ustedes creen que ustedes lo mataron, ustedes creen que ustedes hicieron esto por él, pero no, le dice, esto era el propósito, el plan de Dios. Pero no quiere decir que la maldad en su corazón, el desprecio que ustedes tenían contra él, no es un inmenso pecado contra Dios. Claro que sí, pero esto no le cayó por sorpresa a Dios, porque esto era parte del propósito de Dios. Esto es maravilloso como Pedro enseña a esta gente. Pero Dios, dice una vez más, me gusta para que lo entendamos, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y ustedes saben cómo nuestro Señor Jesucristo padeció por amor por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero es un plan divino de Dios. El pecado tenía que venir, el pecado tenía que descargarse en nuestro Señor Jesucristo, porque ningún hombre tenía la capacidad de recibir la ira de Dios, que toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia hacia Él. Así que, después de que todo le dice, el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga es la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Es necesario muchas veces que seamos confrontados con la palabra de Dios. Es necesario
que nos digan el tipo de pecado que estamos viviendo. El Señor desde el principio de la predicación del Evangelio, Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse del tipo de vida, arrepiéntanse de las maldades que hay dentro de su corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay personas que dicen que son cristianas, hay personas que dicen que han entregado su vida al Señor, pero están viviendo una vida como antes. Realmente no hay un cambio, realmente no hay una diferencia, realmente están viviendo como desde el principio que recibieron a nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que la palabra de Dios no tenga el poder, simple y sencillamente que estas personas son rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios. La pregunta es: ¿tú te has arrepentido de corazón? Tú eres una persona renovada, transformada, edificada por el poder de Dios. Así como Pedro confrontó a este pueblo, tú y yo somos culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo crucificamos a Cristo en esa cruz por tus pecados y mis pecados. El Señor dice: arrepiéntete. Arrepiéntete de cómo tratas tu familia. Arrepiéntete de cómo tratas tus hijos. Arrepiéntete de cómo tratas tu esposa. Arrepiéntete de cómo estás tratando tu cuerpo. Arrepiéntete de lo que estás viendo. Arrepiéntete de lo que estás codiciando. Arrepiéntete de maldecir. Arrepiéntete de no juzgar a las personas. Arrepiéntete del tipo de vida. Analiza y examina el tipo de vida que estás llevando. ¿Estás viviendo una vida fuera del matrimonio? ¿Estás adulterando con una persona? ¿Estás faltándole respeto a tus hijos? ¿Estás maltratando a tus hijos? Arrepiéntete, dice el Señor. ¿Estás haciendo negocios sucios? ¿Estás criticando la persona que te lleva la palabra del Señor? ¿Estás juzgando al siervo de Dios? ¿Estás juzgando a la sierva del Señor? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué está codiciando tu corazón? El Señor dice: no solamente de arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Si realmente tú te arrepientes de tus pecados, si realmente tú te has arrepentido con el corazón, esto no es solamente un sentimiento. Conviértete, Señor. Cambia el antes y el después. Que las personas puedan decir: este es aquella persona que en otro tiempo era un vulgar. Esta era una persona que en otro tiempo era un hombre irresponsable. Esta era una persona que en otro tiempo era un cristiano o una persona que no servía al Señor, pero hoy honra, glorifica y santifica. Este es el hombre que el día de hoy puede mostrar que hay un Cristo de verdad, que hay un Cristo de poder y que hay un Cristo de transformación. Pero esto es real. Tenemos que realmente arrepentirnos. Y no solamente en emoción, sino que tiene que haber un convertimiento. Una transformación completamente diferente de lo que para nosotros en otro tiempo era importante. Como dijo el apóstol Pablo: ahora lo tengo como basura por ganar a Cristo Jesús en mi vida y en mi familia. Que el Señor me lo bendiga. Aleluya, hermano. Gloria a Dios.